9:01 en la mañana. Bienvenidos todos a estas mañanas de América Radio con Maite Luna, este servidor Mario Pentón, y tenemos un invitado especial. De lujo, señor. Sí, Julio Schilling, que nos trae primero nos trae su libro, para los que nos están viendo en YouTube, aquí lo pueden ver, sí. Un libro llamado Dictaduras y sus paradigmas. ¿Por qué algunas dictaduras se caen y otras no? La pregunta es fascinantemente, mírenlo vamos, para que te enganche. Sí. ¿Por qué unas dictaduras se caen y otras no, Julio? Buenos días, bienvenido. No, un placer estar con ustedes dos, Mario y Maite, y les deseo gran éxito. El gusto es que nuestro. De hecho ya lo tiene. Bendito sea Dios. Eres alguien que de verdad que apreciamos y respetamos. Yo personalmente, analista político, fundador de Patria de Martí, un hombre que es defensor de los derechos y las libertades, pero sobre todo de erradicar la dictadura castrista, que tanto daño le ha hecho no solamente al pueblo cubano. Un intelectual cubanoamericano, de los que de verdad nos hacen falta para construir otra Cuba. Sí. Oye, muchísimas gracias. La admiración es mutua. Y mira, los otros días, el José Tarano, el productor técnico de Patria Martí, me dijo, chico, tú sabes que varias gente me han dicho que le debías haber puesto el subtítulo al título, o sea, ¿por qué algunas dictaduras se caen y otras no? De hecho, una publicación del NED que le dio una reseña, pues puso eso como si fuera el título. Y la realidad es que hay la diferencia cualitativa del régimen dictatorial, pues urge una receta diferente. Por ejemplo, regímenes autoritarios son muy diferentes a regímenes totalitarios. Dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Los dos son malos. Pero la diferencia es que un régimen totalitario no solo controla la esfera política, también controla la esfera económica y la esfera social. Una sociedad civil nunca queda abolida en un régimen autoritario. ¿Cuál es un régimen autoritario? Lo que fue Corea del Sur, lo que fue Taiwán, lo que fue Chile bajo Pinochet. Es un régimen autoritario. Quiere decir que en el sentido de la política, el control político es dictatorial, pero la sociedad civil opera, o sea, la sociedad opera de manera autónoma del poder político. Regímenes totalitarios eliminan la sociedad civil. Todo emana desde el poder político. Tú no puedes existir si no hay sin la directriz del régimen. Por eso, cuando muchas personas erradamente, porque realmente no lo pueden decir, dicen, no, la sociedad civil en Cuba no existe sociedad civil. Existe una oposición, existe una disidencia, un cuerpo contestatario, le puedes llamar otras cosas, pero si existiera una sociedad civil, habrían sindicatos, habrían partidos políticos, habrían educación privada, y eso no existe. Entonces, como no existe, no hay. Y he mencionado algunas de las instituciones de una sociedad civil. Entonces, en un régimen autoritario, como hay una sociedad civil, la política de acercamiento, de ampliar el comercio, con la idea, y esto es en las ciencias políticas la teoría de modernización, que por medio del crecimiento económico, pues eventualmente la clase económica le va a poner presión a la clase política y van a desembocar en una democracia. ¿Tú qué crees de eso? ¿Y tú crees que eso pudiera funcionar con ahora las posibles conversaciones? Ya hemos visto algunas, pero se está hablando de posibles conversaciones futuras muy cercanas entre el régimen de La Habana y la administración Biden, que eso vaya a conllevar verdaderamente una mejoría en lo que está pasando en Cuba. Mira, China probó que con regímenes totalitarios la receta del acercamiento, de la coexistencia, no funciona. Es más, es todo lo contrario. No solo no funciona, sino estás fortaleciendo el modelo dictatorial. Y lo vemos en China, lo vemos en Vietnam, como regímenes comunistas, y son comunistas, porque tú no puedes, para tú ejercer determinadas carreras, para tú en la economía ser exitoso, tú tienes que rendir pleitesía a el poder político. Si no, no solo que no puedes jugar en el juego, sino probablemente terminas preso. O sea, entonces Cuba comunista bajo ningún concepto puede alcanzar la libertad ni remotamente con una política de acercamiento. Prueba es que cuando el expresidente Obama pues establece las relaciones, vemos cómo los cuentapropistas disminuyen. O sea, el crecimiento va
en las empresas paraestatales, que son los brazos comerciales del castrocomunismo. Claro. O sea, que crecen. La idea de que de alguna manera va a haber una sociedad, y fíjate que el argumento es, no, hay que ayudar a la sociedad civil. No, no hay sociedad civil. Todas estas microempresas pequeñas, básicamente todas estas empresas, todo esto propaganda que vemos de empresarios, todo eso son mecanismos que el régimen utiliza. Fachadas. No tiene nada que ver, son irrelevantes en un sentido económico, o sea, del Producto Bruto de Cuba comunista, absolutamente no significa nada, pero sirve para engatusar al mundo libre. Total, y a los inversionistas, que es lo que más les interesa a ellos, el dinero que les pueda entrar. Regresando a tu libro, ¿por qué algunas dictaduras se caen y otras no? Hay un factor que es recurrente cuando las personas dicen, no, porque en Cuba es diferente la cosa, y esgrimen, digamos, el factor de la cuestión cultural. A ver, ¿por qué se derrumbó el campo socialista soviético y por qué en Cuba no está pasando? ¿Hay una cuestión cultural que define esto? ¿Tú estás de acuerdo o qué piensas de, de ese parlamento? Me alegro que hayas hecho esa pregunta, Maite, porque la realidad es que Europa Oriental se benefició de una guerra proactiva de una administración norteamericana como la de Ronald Reagan en no solo contener el comunismo, sino de revertirlo. O sea, habían fondos, habían movimientos de la Agencia Central de Inteligencia para derrocar el comunismo. Eso es muy diferente. Había una guerra armamentística diseñada para quebrar a la Unión Soviética. Entonces, quiere decir que era una campaña de enfrentamiento. No fue una política opuesta a lo que vimos en China, que era de acercamiento, nada que ver, era de confrontar. Los confrontaron en África, en América Latina. O sea, la Guerra Fría se llevó a cabo en territorio. Cuba comunista fue su mejor soldado de bota del comunismo internacional en América Latina. De llevar, y hasta en África, de llevar gente a pelear y todo. Correcto. Tristemente, lo que ganaron en la guerra, me refiero al mundo libre, en cuanto a la caída del comunismo soviético, perdieron en la paz, que eso ocurre muchas veces. O sea, Rusia es un ejemplo, una reversión al despotismo, porque el putinismo es una variación que se desprende del comunismo y hay que tener cuidado porque ese es el modelo que apunta el castrocomunismo. Sí, claro. Sí. Es el modelo de una cleptocracia. Aparte, la relación está formada. La copia tropical más burda. Exactamente, la Unión. El modelo chino es más complicado, para ellos es más fácil el modelo de Putin, o sea, porque tiene la apariencia de que hay votaciones, hay una oposición que no tiene la más mínima posibilidad de llegar. Todas las personas que hacen dinero en Rusia están plegados al poder político. Entonces, ese es el modelo que la dictadura castrocomunista quisiera desembocar. Pero ¿cómo es que eso se perdió en la paz? O sea, mira, cuando miramos lo de Ucrania, ¿no? ¿Verdad? Ucrania cedió, Ucrania es la tercera potencia con armas nucleares, confió en los Estados Unidos, confió en Gran Bretaña, firmó un memorándum en 1994 donde entregó sus armamentos nucleares a cambio de que los Estados Unidos los protegiera. Los Estados Unidos, le hubieran preguntado a los cubanos esa protección, lo que quiere decir, recordando no solo Bahía de Cochinos, sino una cantidad de operaciones para buscar la liberación. Y otra cosa que hay que escuchar, muchos los defensores de la distensión, tú los escuchas decir, no, pero esto los cubanos se lo tienen que resolver solos. ¿Pero cómo? Si el castrismo no está solo. El castrismo llegó al poder con el comunismo internacional. Claro. Cuenta con el narcotráfico, cuenta con China, cuenta con Rusia, cuenta con Corea del Norte, cuenta con Siria. Alguien me decía, no, porque lo que tienen que hacer en lugar de irse a buscar la libertad y salir a las calles a pedir libertad. Digo, pero aquí ya lo han hecho. ¿Cuántas veces? No. El 11 de julio. Lo han hecho en muchas ocasiones. Salieron a las calles pidiendo libertad. Sí, y estas protestas también después de los apagones en Cuba, que fueron reiteradas y muy fuertes. Ya el pueblo cubano ha dicho, no queremos, pero el mundo está mudo, Julio. Mira, eso hay que insistir porque estamos viendo casi todas esas personas nacieron en cautiverio y sin embargo pedían cambios sistémicos, pedían libertad, pedían abajo el comunismo, no estaban pidiendo quiero un pasaporte por Miami. El castrocomunismo sí, la reacción fue, por un lado, una operación de la inteligencia castrista, que fue lo de Junior García, que el 15 de noviembre para desinflar la oposición. Otro fue negociar con
Daniel Ortega para que salieran por medio de Nicaragua. Tú sabes que los americanos le dijeron a Cuba que cerraran Nicaragua y ellos le dijeron, fíjate el cinismo de esta gente a dónde llega, le dijeron no podemos quitarle a los cubanos el derecho humano de poder viajar. Qué desgraciados. Claro. Pero, pero a ver, ellos pueden decir lo que quieran. El punto es que Estados Unidos le crea o le quiera creer lo que el régimen dice. Yo estoy convencido de que Estados Unidos no le cree nada, pero absolutamente hay muchos intereses, mucho dinero de por exacto. medio. Por eso yo decía, son el macho alfa en esta cuestión, en esta negociación. Las negociaciones, el castrocomunismo es quien ha estado dictando la pauta y los tienen chantajeado con tener un éxodo en la frontera, de ampliarlo más. Los tienen chantajeados con una serie de mecanismos. Por eso es que los Estados Unidos aprueba, bajo el gobierno actual, fondos de inversión de los Estados Unidos a empresas cubanas no vinculadas al régimen. Pero eso no existe. O sea, tú no puedes tener una empresa en Cuba si no estás vinculado al régimen de una u otra forma. Es imposible. Categóricamente no existe. Sin embargo, lo abrieron. Primera vez desde 1960. Acabamos de ver un juicio que fue desestimado, que en efecto quiere echar abajo la apertura de la ley Helms-Burton en cuanto a las demandas, diciendo, o sea, que si un heredero de una propiedad, si tú heredaste una propiedad por tu familia posterior a 1996, entonces tú no tienes derecho a reclamar. Eso está violentando el principio del Estado de Derecho y los derechos de propiedad. O sea, que estamos viendo una corriente extraordinaria y esta administración los está acomodando. Si están acá en auras autoritarias, imagínate el acercamiento que buscan con Julio, Cuba. Pero hay muchas personas que dicen, cada día vemos a una sociedad, a un pueblo, ¿no? Más cansado, más aburrido, con menos miedo a protestar. ¿Tú crees que de los factores, ¿no? de dictaduras anteriores que hemos visto que han caído, se pudiera estar repitiendo en Cuba estos dos factores? Uno, que todo el mundo sabe que es un Estado fallido. Aunque se está diciendo que no se utiliza el término Estado fallido, pero yo sí considero que es un Estado fallido y nada funciona. Y la segundo, digamos, aspecto que es similar al derrocamiento de otras dictaduras es la educación. Aunque en Cuba no hay mejor educación, sí hay una sociedad más informada. ¿Tú crees que estamos en el camino al derrocamiento de la dictadura castrista? Sin lugar a dudas, estamos en el camino. Yo creo que el 11 de julio nos alertó, fue un termómetro de lo politizado y el alto nivel de concienciación que tiene el pueblo de Cuba al salir a la calle y pedir libertad. O sea, y en parte recordemos que cuando el 11 de julio también se hizo posible porque el régimen castrista le pidió al gobierno de Obama que antes de irse cortara la salida para no tener el estigma de que son una dictadura, que lo son. Pero sin embargo, eso fue un riesgo. Ellos estaban contando que iba a salir Hillary Clinton y Donald Trump. Donald Trump no revirtió la orden de Obama, pero en efecto se minimizó la salida y ahí fue la gran explosión. Pero estos regímenes se mantienen por la fuerza y tiene que haber desde afuera. Mira, no hay un proceso histórico en el mundo, ninguno que no haya contado con asistencia internacional. Obvio. A mí me encanta usar el ejemplo de los Estados Unidos, esta gran nación que vivimos. Y cuando tomamos en cuenta que 90% de las armas que utilizó el ejército de Washington fue pagado por Francia. O sea, 90% de las armas se las regaló Francia. Y nos tenemos que ir a una breve pausa, pero te dejo una pregunta para el regreso. ¿Ves que haya en algún lugar, algún país, algún grupo que pueda ayudar a los cubanos a conseguir esta libertad? ¿Y cómo se conseguiría? Al regreso. 9:20 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos a Julio Schilling. Estamos hablando justamente de Cuba, las dictaduras, por qué algunas dictaduras caen, otras no, el totalitarismo versus el autoritarismo. Y quedó una pregunta en la mesa. Hablábamos de que el ejército norteamericano, hasta el 90% de las armas las habían comprado los franceses. Se las habían regalado. O se las habían regalado los franceses. ¿Quién podría ayudar a Cuba a su liberación? Mira, el punto de esto, Mario, o sea, es que todos los procesos grandes de liberación, si miramos la independencia de Sudamérica, contó con lo que estaba pasando en Europa y particularmente en Francia, la Primera, la Segunda Guerra Mundial. O sea,
no hay un proceso. Los sandinistas llegaron al poder por la influencia que ejercieron determinados países, incluyendo los Estados Unidos. Esto es un hecho real. Esto no se inventa. Ni se mantienen solos. Corea del Norte es una dependencia de China comunista. Eso es todo. Es el hijo bobo. Y antes lo fue de la Unión Soviética. Exactamente. Entonces, ninguno existe en un vacío de poder decidido por el pueblo solo. Eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, en este sentido, estamos viviendo los momentos de tener que bailar con la más fea, de no tener un compromiso con la libertad. Y vemos cómo el castrocomunismo está operando en América Latina impunemente. Están promoviendo todos estos motines en Perú, los promovieron en Chile para llegar al poder. Estamos viendo en Brasil cómo buscan reprimir personas que están expresándose políticamente y buscan a meter preso a alguien que... Acabamos de ver, ¿no? En el caso, fíjate cuán largo es el brazo de la dictadura. Un joven que lo que hacía era publicar en las redes sociales y denunciar la dictadura, Magdiel Jorge Castro, en Bolivia, le dijeron, te tienes que ir del país. Es decir, lo votaron, aunque el muchacho tenía todos sus documentos y todas sus regulaciones migratorias para permanecer en el país. Ya, sencillamente no nos conviene, no queremos que estés aquí. Fíjate lo larga que es el alcance de ese régimen, cómo puede influir en cualquier tipo de gobierno para defender sus intereses y quitarse de encima todo el que pueda ser incómodo. Correcto. Pero fíjate, cuando miramos, y el caso de Bolivia es un ejemplo de lo que no se debe hacer. O sea, lograron la liberación, lograron a sacar del poder ejerciendo el derecho de rebelión, que es un principio sacrosanto, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración del Hombre de Francia, lo dejan ir para que entonces la inteligencia castrista lo prepare, lo mande de México a Argentina y empiecen con motines, empiecen a subvertir desde adentro. Dejaron que el partido Movimiento Socialismo Más permanecieran sin entender que estos partidos son movimientos de guerra, no son partidos políticos en el sentido... Y luego la oposición se dividió también. Exacto. Julio, pero eso está pasando en Latinoamérica. ¿Y qué tú me dices de aquí de Estados Unidos? Pero exactamente. ¿Hasta dónde está llegando esa yo izquierda creo que es radical? un tema que vamos a tener que tratar otro día porque lleva tela. Sí. Muchísimas gracias, Julio. Un placer. Siempre lo digo mal. Sorry. No. Pues muchísimas gracias, un placer inmenso tenerte aquí y en breve ya venimos con inmigración, que tenemos un montón de preguntas en el chat también con todo este tema del parol de Biden. Sí, patriademarti.com para estar actualizado de todos los artículos y todos los análisis y también los simposios que ustedes ofrecen de forma regular para analizar estos temas así a profundidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer.